Alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Amén, hermanos. Sigamos alabando al Señor. La alabanza número 78. Cuán admirable es Cristo. 78. Hay día tan largo y triste, una noche tan larga no hay, pues el alma que en Cristo confiado quiera cantar. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. No habrá una cruz tan cruenta, un pesar tan fatal no habrá, pues Jesús nos ayuda a llevarlos, su amor nunca faltará. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. No hay carga o pena tan dura, tan enorme conflicto no hay. Mi Jesús con amor aliviana la carga más fatal. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. Pecador no lo hay tan grande, que perdido en el mundo esté, que Jesús en su gracia infinita no pueda hoy dar perdón. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. Amén, hermanos, sigamos orando al Señor. Alabanza número 87, o cuánto lo amo.
El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo, con su sangre preciosa, Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Bien, buenas noches. Buenas noches, pastores. Pastores también nos están acompañando, los hermanos, las hermanas y todos los invitados. Hoy tenemos esta segunda noche espiritual que Dios nos permite para seguir recibiendo el corazón de Dios. Amén, hermanos. Bien, gracias. Esta noche también, por la gracia de Dios, Dios nos trajo pastores. Quiero aprovechar también, es un gran amigo de la misión, Pastor Abel, de la Iglesia Reforma. Él también nos va a bendecir con una oración. Adelante, pastor, por favor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Es una alegría estar en medio de ustedes. Dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Amén. Bueno, muy interesante en la conferencia. La verdad nos hará libres. Y eso es la verdad. La verdad nos hará libres. Valga la redundancia, queridos hermanos. Antes de empezar este servicio, bueno, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de lo alto. Vamos a pedir siempre que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. De aprender más, Señor, de las enseñanzas y mandamientos que tú tienes para nuestra vida. La verdad nos hará libres. Te agradecemos, bendito Dios, porque llegaste un día a nuestra vida. El hombre no te busca, tú nos buscaste, Señor. Te agradecemos, bendito Dios. En este momento, Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, para que toda palabra, Señor, que salga de tu preciosa palabra, Señor, llegue a nuestro ser, llegue a nuestro corazón. Y como dice tu palabra, la palabra no vuelve vacía.
Así te agradecemos, Señor Jesucristo, por este hermoso tiempo. Y lo entregamos en tus manos y se haga tu voluntad. Te agradecemos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Recientemente habíamos participado del gran retiro de ministros de toda Latinoamérica y se realizó en Lima, Perú, y hemos viajado también de Bolivia y también ahora estamos con miras con preparativos ya para participar del gran encuentro que va a ser Campamento Mundial de IYF. Aparte, la iglesia tiene la fundación IYF. Por medio de esta fundación está preparándose en Buenos Aires, Campamento Mundial de IYF. Y va a ser en 3 áreas: área de CLF, que es para pastores, líderes, y área de Campamento Mundial, que va a ser para los jóvenes y la familia, y también va a haber fórum de rectores, autoridades. Entonces, los pastores ya definieron: Bolivia, vamos a participar, Argentina. Amén. Sí, desde ahora podemos prepararnos, alistarnos. Si es posible, pasaje hay que comprar por vuelo, mucho más antes. Los que desean, así podemos avanzar. Bien, esta noche también tenemos la presentación especial. También luego queremos mostrarles el documental de la misión. Mientras se preparan, presentación especial, las hermanas, vamos a mostrarles, vamos a observar el documental de la misión, cómo Dios está dirigiendo, cómo Dios está trabajando en el mundo entero y a nivel nacional, a nivel departamental. Bien. Adelante, puede enfocar. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia, enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra, ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, Él ha guiado diferentes formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecuciones en el camino, estamos haciendo el trabajo de anunciar el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra,
Incluso en este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, siendo libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el Auditorio Mugunghwa en el año 1986. Después se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 30 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano y en el invierno de cada año se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen al compartir sus experiencias unos con otros y al escuchar la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, en más de 90 países, actualmente los misioneros están predicando el Evangelio activamente. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. En 2014, iniciamos el Congreso Mundial de Líderes Cristianos, integrado por ministros nativos de cada país, quienes con el intercambio de experiencias han podido fortalecer su liderazgo. En Kenia, los líderes cristianos formaron una organización cristiana llamada NPBC, por líderes cristianos de Kenia e instituciones cristianas. Además, cada año está aumentando el número de ministros de América del Norte, América Central, Sudamérica, India y los países del este de Europa, quienes desean trabajar con la misión Buenas Nuevas. Los evangelistas que llevan el evangelio correcto a las personas y quienes guían a los santos a vivir por la fe son los que deben estar más cerca de Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, que consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje, en su envío y la vida de su ministerio. También, desde varios países, se están enviando cientos de ministros quienes se graduaron mediante el Mahanaim Bible College. Y desde el año 2010 se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, desafío y unión en los jóvenes a través de varias actividades. El World Camp está programado con diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero, desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con mucha aceptación en diferentes países y está tomándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. El libro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, que fue publicado en el año de 1988, actualmente es traducido en 24 idiomas. Está guiando a las personas hacia el verdadero Evangelio y hacia el correcto mundo de la fe. Además, en el año 2010 se estableció una emisora de televisión GBS en Kenia para ampliar las actividades de la misión en África. Además de estaciones de radio, contamos con sitios web operados en 14 idiomas los 365 días del año, donde las actividades que se llevan a cabo en el mundo pueden verse en tiempo real. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, dando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos, salvando así también el corazón de ellos.
El pastor Oxu Park, quien fundó la misión Buenas Nuevas, después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también se dedica a realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes que fue fundada por él, así también como el Coro Gracias. Él ha hecho que todas las personas que se encuentran con él cambien y tengan una nueva esperanza. Últimamente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de diferentes países para predicarles el Evangelio. Especialmente está colaborando activamente en la educación de los jóvenes a través de las actividades del IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ningún error. El perdón del pecado da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio y es lo que nosotros predicamos. Amén. Gloria a Dios. Eso es la verdad. La mejor noticia es Copa Mundial de Qatar. Amén. Nada que ver. La mejor noticia de este siglo, de este tiempo, es que las personas, todos reciban la salvación, entre ellos nuestra familia, conocidos, todos vuelvan a Dios por medio del Evangelio. Sí, gracias. Esta noche también, segunda noche de seminario con el tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libres. No es teoría, todos nosotros hemos experimentado. Conocerás la verdad y esa verdad te hace libre, 100%. Bien, antes de invitar al pastor también, voy a invitar al coro de la iglesia. Las hermanas también prepararon dos especiales. Primero, Señor, tú me llamas. Y segundo especial, cuán gloriosa será la mañana. Para esto vamos a invitar a las hermanas. Adelante. Aplausos, por favor.
Muchas gracias. Bien. ¿Sale? Ok, gracias una vez más. Bien, ahora también llegó la hora principal de este programa, la parte central, que es oír el Evangelio, la palabra de Dios. Para esto voy a invitar al pastor Salvador Pérez, que nos visita desde el país de México, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, México. Adelante, pastor. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, estamos pasando un tiempo muy felices aquí en Cochabamba, conociendo los hermanos, conociendo la iglesia y también pues teniendo comunión, sobre todo la parte principal de nuestra vida, así es, cómo podemos conectarnos con Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos ha enseñado una parte que es importantísima, como conectarnos con la palabra, conocer la verdad. La verdad nos hace libres, pero una verdad a medias es peor que una mentira, ¿verdad? Porque cuando no sabemos con precisión, es cuando nuestra vida puede ser desviada de esta bendición tan grande que Dios nos ha dado. Es por eso que es importante revisar la palabra, es importante escudriñar la Escritura, a ver qué dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, hoy nuevamente vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 8. Como les he mencionado, yo he pensado en este capítulo en varias ocasiones y puedo ver una profundidad, ¿verdad? Cómo el hombre tiene pensamientos que lo apartan de Dios, que lo separan de Dios, pero no se da cuenta. Cree que está en lo correcto y cree que su razón es mejor que la palabra de Dios. Entonces eso ocasiona que los seres humanos, perdón, disculpen, no tienen otro porque esta tiene toques. ¿No tendrá cortocircuito acá? Pero no sé si será el micrófono o el cable. Tal vez esté sí, ya, gracias. Vamos a ver entonces la palabra. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo lo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, en esta conversación es Jesús cara a cara, ¿no?, con los judíos. En esta conversación es directamente Jesús quien es el verbo, como platicar entre nosotros, ¿verdad?, entre usted, dialogar entre nosotros. Entonces, aquí podemos ver que existe esa interferencia, ¿sí? Entonces hay el emisor, hay el receptor, y cada quien debe de haber una respuesta, ¿sí?, de lo que escuchan. Deben reaccionar de acuerdo a lo que Jesús les dice, ¿no?, de acuerdo a lo que Jesús les está hablando. Pero ellos tenían otro lenguaje diferente que la palabra de Dios. Pero ese lenguaje, ¿de dónde provino? ¿De dónde salió? O sea, no es normal, ¿no?, que una persona esté en esa condición, que se rebele en contra de la palabra. Pero la Biblia nos habla de ese espíritu maligno que que introduce en los seres humanos los pensamientos, ¿sí? Entonces los seres humanos viven atacando los síntomas, los problemas sociales, con políticas, con reformas. De muchas maneras quieren controlar la naturaleza humana, reformar la naturaleza humana a través de ciertas organizaciones. Pero vemos que el hombre no se reforma, sino se corrompe cada vez más, ¿sí? Cada vez el hombre se va corrompiendo más, se hace más inmoral, se hace más irrespetuoso, va perdiendo toda sensibilidad, se va cauterizando su conciencia y cree que eso es una vida normal, cuando ya no es una vida normal, sino anormal, ¿verdad? O sea, una vida distorsionada. Entonces, en estas condiciones el hombre no puede tener gozo y paz y felicidad. ¿Por qué? Porque está en el territorio, está en el área de las tinieblas, ¿sí? Está manipulado por el espíritu maligno, está sujeto al espíritu maligno, pero ese espíritu maligno le hace creer que está en lo correcto. Aunque está viviendo en pecado, dice que Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado, pero aunque ellos están en pecado, pero automáticamente ellos se justifican. O sea, prácticamente se defienden que no son pecadores. Y eso es la parte por la que cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay muchas personas que tienen diferentes creencias, pero todas estas creencias van en relación a la vida moral, ¿no?, a la ética, ¿sí? Van en relación a una vida, se puede decir, moral principalmente. Entonces, cuando el hombre tiene moral y tiene buena presentación, a veces hasta dicen, yo soy mejor que tú que eres cristiano, ¿sí? Y si lo vemos así, tienen razón. Hay personas que con la moral viven muy bien, ¿no? Viven muy honrados, muy honestos, viven de una manera correcta, ¿sí? Pero la moral no es en sí la palabra de Dios, ¿no? No es la voluntad de Dios. Entonces, esto, cuando una persona tiene moral, automáticamente se justifica, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo malo, yo he vivido rectamente, yo he vivido perfectamente bien, moralmente bien. Pero esa no es la verdad, sino esa es su propia identidad que él tiene de sí mismo, que si lo vemos exteriormente no se ve una persona corrupta. Pero cuando Jesús habla, sale la corrupción, porque ellos empiezan a rechazar la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar un poquito, como les digo, no piensen que solamente viene a hablar de Satanás, no, porque dicen, usted nada más habla de Satanás. No es solo hablar de Satanás, sino descubrir qué es lo que nos impide creer en Dios, ¿verdad? ¿Creer en Dios es algo fácil o es difícil? Sí, si yo les digo, este es un celular, ¿es difícil que ustedes crean que es un celular? Y algunos dirían, no, es un aparato digital que tiene circuitos, que tiene…
Pero este es un celular, independientemente si tiene circuitos, si tiene... Pero muchos quieren usar la lógica, no, ese es un aparato que recibe... Pero este es un celular y así, punto, ¿no? ¿Sí no? ¿Ustedes creen que esto es un celular? Sí, ¿verdad? ¿Necesitan ser científicos para decir que es un celular o no? Pues ya simplemente, este es un celular, ya es un dispositivo móvil, eso es todo. Así es de fácil creer en Dios. Dios dice blanco y es blanco y punto, ¿no? Pero ¿por qué hay tantas creencias? ¿Y por qué hay tantas denominaciones, no? ¿Y por qué no están de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué el hombre no se pone de acuerdo? Porque cada quien quiere establecer su propia opinión, ¿cierto? Cuando salimos nosotros a la calle y vemos una persona, ¿no?, en el auto que va bien lento, siempre vamos a decir, esta es una tortuga, ¿no? ¿Sí? Y si pasa alguien a alta velocidad, ese es un loco, ¿no? ¿Sí o no? ¿No les pasa a ustedes así? Si va lento, porque es lento, y si va rápido, porque es rápido. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón. Yo soy, digamos, como la norma, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros, al tener la norma nuestra, siempre vemos las cosas con esa norma y siempre vemos las cosas con una manera distorsionada, lo vemos distorsionado. Entonces, en cuanto a conocernos a nosotros mismos, no tenemos la balanza correcta y exacta, ¿no? Nuestro juicio hacia nosotros siempre va a ser a favor de nosotros, siempre va a ser el tener la razón a mí mismo, ¿verdad? Porque el hombre es egocéntrico. O sea, él quiere ser el centro de todas las cosas. Él quiere tener la razón, pero entre la verdad del hombre y la verdad de Dios, una de las dos tiene que prevalecer. Por eso, estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que la verdad del hombre no es la verdad. ¿Sí? La verdad del hombre es falsa. Por eso vamos a ver Génesis capítulo 3, les había mencionado. Fíjense que desde el origen, desde aquellos tiempos, Génesis capítulo 3, no podemos estudiar así versículo, o sea, todo el capítulo, pero quiero redundar en esta parte para que nosotros podamos entender que por nuestra propia obra o por nuestra propia determinación no podemos ser libres del espíritu maligno o del pecado, ¿no? Sino solamente a través de conocer la verdad. Entonces, si una persona quiere ser libre ciertamente del espíritu maligno, la única manera es conocer la verdad, ¿sí? Por eso tenemos que desmenuzar cada detalle, porque yo antes pensaba que pecaba porque por alguna causa que yo no la sabía y pensaba que era pecador porque pecaba. Y la Biblia, ¿qué nos enseña? Pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? No pecamos por ser pecadores, sino pecamos porque somos pecadores. Entonces, yo pensaba que pecaba porque era pecador, pero no, peco porque soy pecador. O sea, la base del ser humano es peca porque es pecador, ¿sí? Entonces, aunque quiere evitar al máximo el pecado, pero siempre se manifiesta el pecado. ¿Desde dónde empieza esta trayectoria del ser humano? Génesis capítulo 3, versículo 14. Esto es cuando Adán ya come del árbol de la ciencia del bien y el mal. Fíjense aquí como dice 3:14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor de ella comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces Dios le dijo a la serpiente, maldita serás. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
¿Qué es la serpiente? ¿Es una víbora que se arrastra o es la serpiente? Habla de la potestad de Satanás, del diablo, ¿no? O sea, no habla de la serpiente. Las serpientes, ¿qué comen? Aquí en Bolivia las serpientes comen tierra o comen conejos, comen ratones, comen lagartijas. ¿Qué comen las serpientes? ¿Qué comen? Ratones, conejos, insectos. Pero esta serpiente come polvo de la tierra, ¿sí? ¿El hombre de qué fue hecho? Génesis capítulo 2, versículo 7. Aquí cuando nosotros vamos viendo la Biblia nos va describiendo paso por paso, por qué el hombre peca. ¿Por qué razón el hombre comete pecado aunque no quiere y está cometiendo delitos involuntariamente, ¿sí? O innecesariamente? No es porque él quiera, sino por estar dentro de esa potestad de las tinieblas, el hombre peca. Entonces, la causa por la que el hombre peca es por estar en esa potestad de las tinieblas, ¿verdad? Génesis 2:7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde es tomado el hombre? Ciertamente Dios dijo, el hombre es hecho a la imagen de Dios, ¿sí? En Génesis 1, 26 y 27 así dice, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen. Pero Génesis capítulo 2, ¿por qué dice que creó al hombre del polvo de la tierra? Entonces, ¿creó dos veces al hombre o una vez? Más que nada, el espíritu del hombre lo puso en un cuerpo de tierra, ¿sí? Es un envase. Por decir, la Coca-Cola, ¿qué es la Coca-Cola? ¿La Coca-Cola es el líquido o es el envase? La Coca-Cola es el líquido, ¿sí? El envase es donde se pone la Coca-Cola. Cuando ustedes piensan en Coca-Cola, no piensan en el envase. El envase solamente lo usan para tomarlo y después de que ya lo toman, lo desechan, ¿verdad? Entonces, el envase es desechable. Entonces, el cuerpo del ser humano es así, es desechable, nada más es un envase. Pero ese envase fue creado del polvo de la tierra. Entonces, esta serpiente come del polvo de la tierra y Dios maldijo la tierra, entonces la tierra que está maldita está entregada a la potestad de Satanás. Por eso si alguna persona lucha contra el pecado, ¿vence al pecado o el pecado lo vence? ¿Quién tiene más poder? ¿No? ¿El hombre contra el pecado o el pecado lo vence al hombre? ¿Habrá alguien que realmente le haya vencido al pecado entre los seres humanos? Está hablando aparte de Jesús. ¿Quién ha dicho, sí, yo he vencido al pecado con mi esfuerzo, con mi determinación? No existe nadie. Personas importantes, personas ilustres, personas cultas, personas educadas, todos pecamos. Si hay algún pastor, un líder, también peca, ¿no? Y si dice, no, yo soy pastor, yo no peco, está mintiendo, no es así. También peca. No importa, todo descendiente de Adán está bajo la potestad del maligno. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó. O sea, Dios lo entregó en la potestad del pecado. Entonces alguno diría, pero ¿por qué si es Dios bueno? ¿Por qué nos entrega a esa potestad del pecado para que pequemos? Entonces, ¿Dios quiere que pequemos? No, Dios lo que quiere que entendamos que siendo pecadores necesitamos la gracia, necesitamos la redención por medio de Jesucristo. Si no es pecador, nunca va a aceptar la justicia de Dios. Si tiene su justicia, nunca va a aceptar la justicia de Dios. Por eso es necesario que en nuestra vida se manifieste lo que realmente hay en nuestro corazón o lo que nosotros somos. Entonces, bajo este principio que nos muestra la Biblia, los judíos también eran descendientes de Adán o no eran descendientes de Adán. Entonces, ¿estaban bajo maldición o no estaban bajo maldición? O sea, también ellos estaban bajo ¿qué? Bajo maldición, ¿no? Los judíos. ¿Por qué? Porque así está escrito. No hay ninguna persona que escape de esa maldición. Todos los seres humanos, descendientes de Adán, recibimos esta maldición. Maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Entonces,
¿Quién enseña a sus hijos a cometer pecado, a desobedecer? ¿Quién padre enseña a sus hijos? ¿Pero sus hijos obedecen bien? ¿Sí? ¿Son buenos? ¿No hacen maldades o sí hacen maldades? ¿Quién enseña a los hijos a hacer alguna maldad? Pero los hijos automáticamente pequeñitos empiezan a hacer ¿qué cosa? Sus maldades, ¿verdad? Berrinche y no obedece, así es, rebelde. Y dice, ¿de dónde sacó esta rebeldía? La heredó de su padre, dice. O de su mamá, ¿no? Siempre quiere buscar algún culpable. Pero no es culpable ni, o sea, cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús no dijo ni si pecó o sus padres, sino dice para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer bíblicamente qué es el pecado, la potestad del pecado, los delitos y las transgresiones. No es lo mismo. Muchos confunden el pecado con las transgresiones, no es lo mismo. Pecado, según la Biblia, es estar errado al blanco. Y transgresión y delitos es matar, robar y mentir, ¿sí? Todos esos son los transgresiones y los delitos, ¿sí? Entonces, cuando una persona está errado al blanco, es pecador. Y eso es el pecado que Dios ve en los seres humanos, pero los seres humanos edificaron una justicia que no es justicia, sino es la justicia humana, que no tiene validez, que no tiene fundamento en la voluntad de Dios. Por eso vamos a ver, miren, en Isaías, ya nosotros vemos que los profetas empezaron a exhortar a los judíos mismos, y quisiera ver este capítulo porque muchos no lo han meditado o no lo han compartido. Y cuando escuchamos, solamente escuchamos las palabras de bendición, 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 bendición. Solamente escuchamos eso, ¿no? Pero, ¿Dios le dio al hombre bendición o maldición? ¿Qué le dio? Eso no me gusta, ¿verdad? ¿Ustedes vinieron al seminario bíblico para qué? ¿Para encontrar bendición o maldición? ¿Quieren bendición? Entonces, ¿la maldición es maldición? Les voy a decir una cosa, la maldición es bendición. Si acepta el corazón de Dios es bendición, porque Dios no quiere dar la maldición, sino que el hombre escogió esa maldición. Ustedes saben, Dios le dijo al hombre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. ¿Y quién escogió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios le dijo que no comiera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sería maldición, pero ¿quién aceptó esa maldición? O sea, Adán mismo aceptó esa maldición. No es que Dios se la quiera dar. Un padre no quiere dar la maldición a su hijo, pero si su hijo la escoge es por su propia terquedad, ¿verdad? Entonces, Isaías, fíjese, este capítulo, como yo le digo, a mí me interesa mucho compartir estos capítulos porque el hombre se ha distanciado tanto de la palabra de Dios que ya no comparte la palabra de Dios, sino comparte otras cosas, creyendo que eso es bueno para halagar el oído y que la gente esté contenta y que la gente... Pero no comparte las verdades de la Biblia. Entonces, Génesis capítulo 1, Isaías capítulo 1, ¿qué dice? Fíjense, el versículo 10. Tomemos bien en cuenta esto y ustedes escríbanlo, anótenlo y medítenlo. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, dice, estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Sí? Entonces Dios dice al pueblo de Israel, y les dice, príncipes de Sodoma, ¿no? ¿Qué significa Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes saben qué es Sodoma y Gomorra? Cuando se habla de Sodoma y Gomorra, homosexuales, ¿verdad? El pecado de la lascivia, ¿sí? La inmoralidad sexual. Eso significa Sodoma y... Entonces que le digan a un cristiano, pueblo de Sodoma, ¿sí? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo me puedes decir si yo estoy haciendo ofrendas, holocaustos, estoy sacrificando, estoy obedeciendo, estoy cumpliendo? ¿Va a entender ese lenguaje? O sea, ¿ustedes creen los israelitas estaban de acuerdo con esta palabra? Siendo descendientes de Abraham, siendo el pueblo judío, siendo los que tenían la promulgación de la ley, y que el profeta Isaías les diga, pueblo de Gomorra, o sea, depravados, homosexuales, o sea, de todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, ¿eso es agradable a los oídos? ¿Eso es agradable? ¿Por qué? La palabra de Dios no está saliéndose del contexto de Génesis capítulo 3. O sea, por eso tenemos que entender que nosotros estamos en ese contexto. Aunque tengamos una práctica religiosa, moral o cultural, lo que sea, pero ese principio no cambia, ¿sí? No importa de qué creencia tú tengas, religión o doctrina, no importa. Tienes que ubicarte en esta posición, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, entonces nosotros podemos decir que Dios no le está agradando mis ofrendas, mis sacrificios, mis convocatorias. Pero ¿cuántas veces nos han dicho esto? ¿Cuántas veces nos han dicho, mira, tus ofrendas a Dios no le agradan, no le gustan? Sino, mira, si tú ofrendas a Dios, Dios te va a dar bendición. No es así. Tenemos que estudiar bien qué dice la palabra. ¿Dios está de acuerdo con estos holocaustos y con estos sacrificios? No. ¿Por qué? Versículo 16 dice, lavaos. ¿Qué es más importante? Lavaos y quitáis la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, esta es la parte, digamos, que nos va guiando hacia a la voluntad de Dios, hacia el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Venid, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. O sea, vamos a ponernos a cuentas. ¿Cuánto me debes? O sea, ¿cuántas maldades has hecho? ¿Cuánto le debes a Dios? No cuánto le has ofrecido a Dios. ¿Sí? Porque cuando Jesús tiene el diálogo con los judíos, ellos, ¿cuál era su justificación? Somos descendientes de Abraham. Pero ellos también habían cometido delitos y transgresiones. Pero ellos no estaban buscando la reconciliación por sus delitos y sus transgresiones, sino por sus propios méritos que ellos tenían. Entonces, ¿cuántas personas están confiando en sus méritos, en sus logros que están teniendo, pero no se dan cuenta que la voluntad de Dios es ponernos a cuentas con Dios? ¿Qué dice aquí? Estemos a cuenta, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y luego dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios está diciendo, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Qué quiere decir como la grana? ¿Qué es este color? No, la grana es así como muy tenue, ¿no? O sea, espeso, o sea, muy marcado. Entonces, cuando uno descubre su corazón verdadero, se da cuenta, estoy lleno de cosas malas. Pero uno lo oculta, eso no lo muestra. ¿Qué es lo que muestra uno? ¿La maldad o siempre muestra una bonita apariencia? Siempre uno quiere mostrar lo bueno. Pero fíjense, Isaías capítulo 1, fíjense, el versículo 4, vamos a ver por qué Dios ve ese corazón en nosotros que ni siquiera nosotros no alcanzamos a percibir. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos
depravados. Dejaron a Jehová, provocaron ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Entonces, fíjense, Dios ve el corazón, dice, desde la cabeza, hasta la planta del pie, no hay cosa sana. Porque Dios ve desde el fondo del corazón, ¿verdad? Antes de que Pedro negara a Jesús, Jesús le dijo, me negarás. Ya conocía que en el corazón de Pedro había ¿qué cosa? La traición, ¿sí? Pero Pedro, ¿cómo se consideraba? No, Señor, yo soy un buen discípulo, yo no te voy a negar. Entonces Pedro creía más en su pensamiento que en lo que Jesús le dice. Pero Jesús sabe que en el corazón de Pedro ¿qué cosa hay? La traición, ¿verdad? Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces Pedro aceptó así esa palabra de Jesús o no la aceptó. No. Si es necesario morir contigo, yo moriré contigo. Entonces Pedro no conocía su verdadera condición, su verdadera identidad. Pero al final de cuentas, ¿qué hizo Pedro? ¿Negó a Jesús cuántas veces? 3 veces. ¿Sí? Antes de que Pedro negara a Jesús ya le está diciendo. Antes de que nosotros hagamos algo, la maldad, ya Jesús nos está diciendo cómo estamos en el corazón. No sé aquí en Bolivia, pero en México si le preguntamos a una persona, ¿cómo está? Y siempre dice, bien. ¿Sí o no? ¿Ustedes aquí también? Como que, bien, ¿no? No dice, bien, bien. O sea, por costumbre dice, estoy bien. Pero por dentro está, estoy lleno de cólera, de rabia, de odio, de envidia, de lujuria, de todo tipo de cosas, ¿no? Pero siempre, ¿qué contesta? Estoy bien. ¿Sí o no? Estoy bien. Pero dice, tú no estás bien. O sea, ¿por qué dices que estás bien? Si estás lleno de lepra, de llaga, estás desde la planta de la cabeza hasta el pie, estás lleno, estás totalmente, ¿cómo le puedo decir? Invadido, enfermo. Pero siempre decimos, ¿cómo estamos? Estoy bien, ¿sí? Eso es lo que decimos, pero en realidad no lo es. ¿Por qué no realmente somos honestos? Yo estoy mal, ¿no? ¿Qué problema es si estamos mal? Entonces, ¿podemos encontrar la cura o no? O ustedes van al doctor y le dicen, doctor, recéteme una pastilla para el estómago, usted, paracetamol, deme. Pues el doctor le tiene que diagnosticar y le va a dar la receta, ¿no? Pero va con el doctor y le dice lo que el doctor le tiene que dar, ¿no? Pues entonces, ¿para qué va el doctor si él mismo se autorreceta, ¿no? No es así. Cuando nosotros salimos delante de Dios, ¿cómo tenemos que salir? ¿Bien o mal? O sea, ¿cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Ponernos a cuentas. Señor, realmente yo he mentido, yo he robado, yo he envidiado, yo he codiciado, aunque nadie me ve, pero tú ves mi corazón. Entonces, si Dios ve nuestro corazón, ¿qué dice? Mira, lascivia, envidia, odio, avaricia, codicia, ¿sí? Entonces Pablo, cuando él tenía su creencia muy arraigada, pero él después dice, yo no conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces con la ley yo descubrí que tenía codicia, que yo era codicioso. Entonces el apóstol Pablo, un gran apóstol que nosotros conocemos, pero él también descubrió en una parte de su vida que él era, ¿qué? Codicioso, ¿cierto? Y ¿saben una cosa del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15? ¿Qué dijo Pablo? Su confesión ya fue de una manera distinta. O sea, estos apóstoles que Dios levantó eran hombres que en un tiempo estaban engañados, pero después fueron sinceros. Se dieron cuenta de quiénes eran realmente, ¿no? 1 Timoteo 1:15, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Lo puede leer en voz alta. Me ayuden porque yo todavía ando un poco agripado.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a irnos un poco rápido porque hay muchos textos. Yo quisiera que ustedes todo lo anoten, para que no digan, esto no está en la Biblia. Todo lo que nosotros hablemos debe estar sostenido, ¿en dónde? En la palabra de Dios, ¿cierto? Debe de estar sostenido en la palabra, para que no sean argumentos humanos, sino la palabra de Dios es la que nos revele, ¿sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, ustedes saben quién es Saulo de Tarso. Un hombre impecable, ¿sí? ¿Cómo era? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos. O sea, una persona impecable. Pero él le está diciendo, palabra fiel y digna. O sea, el currículum de Pablo nadie lo supera entre nosotros. Si nosotros quisiéramos ponernos a la altura de Pablo, no podríamos siquiera estar a la altura de Pablo. Circuncidado, como él decía, hebreo de hebreos. Todo eso, pero Pablo terminó diciendo ¿qué cosa? Palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy él. O sea, ¿qué quiere decir? Que de todos los pecadores yo estoy al frente. ¿Sí? ¿Cómo ven la confesión de Pablo? Pero nosotros no confesamos como Pablo, ¿no? ¿Cómo confesamos? Señor, yo soy honesto, soy honrado, yo hago buenas obras. Eso es una mentira. Eso es la hipocresía que nosotros manifestamos y decimos, estoy bien, cuando no lo estamos. Pues el profeta Isaías que dijo, toda cabeza está llena de llaga y desde la planta de la cabeza hasta los pies, no hay en él cosa sana. No hay cosa sana. Y si ustedes se autoexaminan, hacen una introspección de sí mismos, ¿qué van a encontrar? Uy, si mi esposa viera cuántos malos pensamientos tengo. Yo cuando me casé con mi esposa estaba muy feliz, muy, muy feliz. ¿Saben por qué? Dije, mi esposa está ciega. Mi esposa está ciega. Si supiera quién soy yo, no se casa conmigo. De verdad, o sea, dice, mi esposa, ¿cómo se atreve a casarse conmigo? De verdad. O sea, yo decía, y no se los digo de broma, sino yo sé, es muy valiente, ¿no? O sea, si yo fuera ella, yo no me casaría con un hombre como yo. O sea, en serio. Entonces yo estaba agradecido con Dios. Dije, Dios le cegó el entendimiento a mi esposa para que se case conmigo. ¿Sí? Entonces, yo a veces digo, mi esposa, pero realmente mi esposa es una muy buena esposa porque se casó con un hombre tan malvado como yo. Es muy espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces yo les digo a los jóvenes, ¿ustedes piensan quién me, o sea, cómo dice? Los jóvenes se creen galanes, se creen así como que bien guapos. Yo quiero buscar quién te aguante más, no quién me merece, dice, ¿no? No es así. No es quién te merezca, sino quién te aguante. ¿Quién aguanta a alguien como tú? Soberbio, insolente, malvado, corrupto y te crees guapo, te crees bonito, te crees inteligente. Eres una bola de pecado, ¿no? Una bola de maldad. Pero ¿cómo se siente? A ver quién me merece. Como un pavo real, ¿no? Sí. No. Cuando nos presentemos delante de Dios, ¿cómo tenemos que presentarnos? Señor, yo tengo mucha maldad en mi corazón, ¿verdad? Ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué soy yo? ¿Sí? Por eso es muy importante. ¿Qué dijo Pablo? Ya todos vamos a ver, no alcanzamos el currículum de Pablo en ninguna manera, porque simplemente si nosotros vemos, no somos hebreos. ¿Alguien de aquí es hebreo? Somos gentiles, o sea, para empezar estamos fuera del pueblo judío. Entonces, ni siquiera nosotros podemos aspirar a hacer el pacto, a tener el pacto con Dios. Entonces, si empezamos por cosas básicas, ni siquiera merecemos para nada. Como decía Juan el Bautista de Jesús, no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, nosotros ante un judío natural, hebreo, descendiente de Abraham, no tenemos nada que ver, somos gentiles, ¿verdad? Pero Pablo, con todo ese currículum que tiene, él dijo una palabra muy importante, palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino
a salvar a los pecadores. No vino a salvar a los descendientes de Abraham, porque los judíos, ¿qué están diciendo? Somos descendientes de Abraham. ¿Ustedes ven que todo su diálogo, en qué se basaba de ellos? Jesús les dijo, sí son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque ustedes son pecadores. Pero Pablo pudo comprender esa verdad. O sea, se despojó de su idea de ser judío, hebreo, y finalmente, ¿qué dijo? Soy pecador. Entonces, ¿Jesús a quién salva? ¿A un judío? ¿A un descendiente de Abraham? ¿A quién salva? A un pecador. ¿Amén? Entonces, es muy fácil, pero el problema es que nosotros hemos querido disfrazarnos. ¿Sí? Por eso Jesús dice, son lobos vestidos de ovejas. Queremos disfrazarnos de oveja cuando somos un lobo. No, tienes que aceptar, tú eres un lobo. Tu forma de oveja no es oveja, ¿no? Eres un lobo nada más, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo ya se despojó de toda su ¿qué? ¿No? Toda su justicia, toda su identidad, y finalmente se puso ante Jesús como ¿qué? Pecador. ¿Por qué? Ante Jesús, ¿quién puede llegar al nivel de Jesús, de santidad de Jesús? Nadie. Nadie se puede comparar con Jesús. Porque Jesús es la norma perfecta de santidad. Si quieres tener la santidad perfecta, entonces tienes que ser como Jesús. ¿Quién puede llegar al nivel de Jesús? Absolutamente nadie. ¿Sí? Pero el engaño de Satanás es que te dice, bueno, estás echándole ganas, échale ganas. A ver si poco a poco te vas a ir santificando, y algunos creen en la santificación progresiva. No hay la santificación progresiva. En la Biblia no habla de una santificación progresiva. Porque así como Pablo dice, Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, no habla de una santificación progresiva. Entonces ya vamos a ir viendo del detalle de cada, de lo que Jesús les dijo a ellos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir cuando Jesús habla de sí mismo? Habla de un tema importante, ¿por qué? La Biblia establece en Romanos capítulo 6, versículo 23, vamos a ver. Entonces vamos a ir viendo cómo a través de la palabra de Dios vamos armando el rompecabezas y ya podemos nosotros identificar cuál es la verdad que Jesús nos quiere enseñar, ¿verdad? Romanos 6, 23, ¿qué dice? Entonces ya que una vez que descubrimos nuestra verdadera identidad, ya nos despojamos de nuestras justicias humanas y todo eso, y entonces ya nos ponemos a cuentas con Dios, entonces ¿qué soy pecador? Significa, ¿cómo se quita o cómo se paga el pecado, no? Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestra. Entonces la Biblia dice, ¿cuál es Dios es santo, perfecto. Y sí, algunos dicen, mira, Dios es amor. Sí, estoy de acuerdo. Pero Dios es santo y es juez, ¿sí? Entonces Dios le puso un juicio al pecado. El pecado no se quita como la gente conoce. Dice, si te arrepientes, si pides perdón, si te confiesas. Hay muchas teorías, ¿no? De que la gente dice, ¿no? Que rituales o prácticas religiosas. Pero la Biblia nos explica claramente que la paga del pecado es. Entonces, cuando una persona tiene pecado, tiene sentencia de muerte. No tiene escapatoria. Aunque nosotros no estamos en un tribunal, en una cárcel, no estamos sentenciados a muerte, digamos en una cárcel, en un tribunal, pero ante la justicia de Dios nosotros estamos condenados a muerte. Eso es porque es la paga del pecado, ¿cierto? Poco o mucho pecado, no importa, Dios ve un solo pecado, es lo mismo. Por eso miren, vamos a comprobarlo Santiago 2:10. Digo, si redondamos en la Biblia no terminamos, pero yo quisiera que ustedes se queden bien entendidos, que de ninguna manera nosotros nos escapamos del juicio de Dios por nuestros propios méritos, ¿sí? O sea, tenemos que entender que nosotros por nuestro pecado necesitamos, o sea, más bien estamos bajo condenación, bajo juicio, y no podemos escaparnos por ningún medio humano más que a través de la obra de
Jesucristo, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? Porque, dice, perdón, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces algunas veces alguna persona dice, pero yo estoy tratando de cumplir la ley. Bueno, ok, si tú cumples toda la ley, recibirás la bendición. Pero si un mandamiento fallas, ya fallaste todos, ¿cierto? Entonces, la ley hablaba en el Antiguo Testamento, no eran 10 mandamientos. 10 mandamientos son los principales, pero hay 623 mandamientos. Incluso dice, no usarás ropa de 2 telas, ¿sí? Entonces los judíos siempre usaban una túnica de una sola, ¿no? No podías mezclar lino con lana y otros, sino de una sola. Entonces no debes de mezclar semillas, no debes de, incluso algunos practican la ley de los alimentos, ¿no? ¿Qué es la ley de los alimentos? El cerdo es un animal limpio o inmundo, según el libro de Levítico. Es un animal inmundo. Tiene pezuña hendida, pero no rumea. Por lo tanto, dice, lo considerarás inmundo. No vamos a entrar a detalle porque pues es meternos en mucho rollo, ¿no? No alcanzamos a cubrir todo. Pero si alguien come, ¿a ustedes no les gusta el chancho, comer chancho? Siempre cuando alguien es muy sucio, que le dijimos, tú eres un cerdo, eres un puerco, eres... O sea, todo lo que sea de sinónimo de sucio es un cerdo, ¿no? Y aquí en Bolivia no comen chancho o cerdo, ¿o sí lo comen? Qué rico, un tocino, dicen, ¿no? Muy bueno, ¿no? Entonces, ¿ustedes ya violaron la ley o no? ¿Ya comieron chancho? Entonces ya violaron la ley. Pastor, yo no he mentido, no he robado, pero comiste chancho. Estás bajo condenación. Pero está tan rico, pues vas a morir comiendo buena comida, ¿no? O sea, Dios quiso enseñarnos una cosa. Por la ley no puedes escapar. Por tus obras no puedes escaparte del juicio de Dios, ¿sí? Porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces, si ya cometimos pecado, transgredimos la ley, entonces ¿qué significa? ¿Qué merecemos? Pues la muerte, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se paga? ¿Con arrepentimiento? ¿Con pedir perdón? ¿Con confesión? No, necesita ese juicio. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9, 22, como les digo, vamos a ir viajando de un lado a otro. La Biblia es importante porque ustedes puedan ver que a través de la palabra de Dios, Dios nos está enseñando cómo poder ser libres, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 22. Entonces nosotros ya vamos armando el rompecabezas y nos damos cuenta cómo es que un pecador puede ser salvado. Todo debe ser conforme a la palabra, ¿sí? Ustedes anoten los versículos, si algún día les preguntan o ustedes ya sepan cómo explicar en dónde está, conozcan cómo evangelizar también a una persona, ¿sí? Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice? Hebreos 9, 22. Dice, ¿ya está? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces ya vemos que en el libro de Levítico habla que la vida de la carne en la sangre está. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos vivos es por la sangre. Entonces la sangre es lo que hace que una persona esté viva. Entonces el derramar la sangre significa expiación y pago, ¿verdad? Entonces cuando una persona con su sangre paga, significa que eso es el pago de su propia vida. El precio de su propia vida es su propia sangre. O el valor de su vida es la sangre. Entonces Dios nos va guiando hacia la obra de Cristo de una manera en que nosotros solamente podamos creer en la obra de Cristo. Antes de que pasemos esto, voy a leer un versículo más, Isaías 64, 6, para que quede bien entendido que nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras de ninguna manera. Isaías 64, 6,
Creo que con esto ya podemos estar bien conscientes de que no hay escapatoria, ¿no? De que no podemos escaparnos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Isaías 64:6, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, Isaías, si ustedes ven, como les digo, tendríamos que ahondar mucho, pero no hay tiempo. Isaías, capítulo 6, cuando Isaías vio el trono de Dios, dijo una exclamación. Dice, vi al Señor, su trono, y cuando él vio su trono dijo, ay de mí, porque soy hombre inmundo y habito en pueblo de labios, en pueblo que tiene labios inmundos. O sea, cuando él vio a Dios, la santidad de Dios, pero él se vio a sí mismo, soy inmundo. O sea, ante la santidad de Dios, ¿qué cosa soy yo? O sea, soy basura. Y entonces nosotros vivimos pensando que nuestras justicias Dios las acepta como válidas, pero Isaías, cuando vio el trono de Dios, él se dio cuenta, era hombre inmundo, y dice, ay de mí, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que la justicia del hombre ante Dios no era nada. Por eso él está peleando con los judíos, con los israelitas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Aquí también concluye, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nuestras justicias son trapo de inmundicia, ¿cierto? Entonces Dios no se satisface con las obras humanas porque Dios reclama justicia verdadera. La única manera de hacer justicia Dios es por medio de la paga del pecado, que es la muerte, y por medio del derramamiento de sangre, ¿cierto? Entonces ya vamos a ir viendo cómo somos libres por medio de San Mateo capítulo 1, ¿sí? San Mateo 1:21. Vamos a ver entonces qué es lo que nos está explicando la palabra, cuál es el tema o el propósito por el cual Jesús vino en carne, cuál es el objetivo por el cual Jesús se hizo carne, el verbo que se hizo carne. En el versículo 21 dice, y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? Jesús es quien salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo se salva del pecado? Para Dios, el juicio es la muerte. Dios decretó el pago del pecado es muerte. Pero el hombre no puede pagar a sí mismo con su propia muerte, no puede pagar a Dios esa deuda porque el hombre mismo es pecador. Él mismo no puede ser su propia ofrenda. O sea, él mismo no puede autoexpiarse, ¿sí? No puede ser su propia expiación. Ah, bueno, entonces yo pago mi pecado con la muerte, entonces yo pago. No es así. Entonces Dios preparó a Jesucristo y ya Dios va enseñando el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, dice, Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. ¿Y cómo salvará a su pueblo de sus pecados? Vamos a ver, vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 21. Fíjense qué profundo es la palabra que nos va mostrando, ¿no? Mostrando quién es Jesucristo ante Dios y cómo es que Jesucristo fue presentado al mundo. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, ¿cómo lo presenta ante la sociedad, ante el mundo? Dice San Juan capítulo 1 versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces Juan el Bautista presenta a Jesús como un cordero, ¿sí? ¿Y cómo lo dice, no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces Jesucristo vivió en esta tierra sin cometer ningún pecado, ¿no? Porque dice, Jesucristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces Jesús no fue engendrado de esperma y de óvulo, ¿sí? Entonces Él no trae el pecado de Adán, ¿sí? Porque Él no viene de la semilla de Adán. Es del linaje de Adán según la carne,
pero no fue concebido en la carne por Adán, o sea, no viene del linaje de Adán como tal, sino Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Entonces, ¿Jesucristo tiene pecado o no tiene pecado? No tiene pecado. Pilato y Herodes, cuando lo presentaron ante Pilato, ¿y Pilato qué dijo? Ningún pecado digno de muerte tiene este hombre. No hay delito en él. Y lo remitió a Herodes, y Herodes también dice, yo tampoco hallo ningún delito en él digno de muerte. Pero entonces, ¿por qué fue sentenciado a muerte? ¿Por qué fue condenado Jesucristo si no tenía pecado? O sea, ningún hombre pudo acusar a Jesús porque haya cometido pecado, pero sin embargo, ¿por qué fue muerto Jesús si no tenía pecado? Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte, ¿no? Pero si él no tiene pecado, ¿por qué tiene que morir? Vamos a ver la respuesta en Isaías capítulo 53. Toda la Biblia nos da la respuesta de todo. Es el mejor libro que nunca se contradice y que si en una parte no puedes encontrarlo, puedes encontrar su pareja. Isaías capítulo 53. Ahí vemos por qué razón Jesús fue sentenciado a muerte si no había cometido pecado. Isaías capítulo 53 dice, versículo 4. Pongan mucha atención y vean estos versículos porque aunque los hemos visto, los hemos leído, pero no sabíamos que estaba hablando de nosotros, que estábamos nosotros incluidos ahí. San Juan 99 dice, ¿cuál es la promesa de Dios para mí, pastor? No tengo una promesa. Claro que toda la Biblia es la promesa para todos. Nada más que quiere ser muy personalista, ¿no? Pero todas las promesas son para todos porque está para todos. Cuando dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de quiénes. ¿De algunos o de toda la humanidad? No pone el nombre a cada quien, porque imagínense si Dios pusiera el nombre de cuántos millones hay en la tierra. Imagínense el nombre de todos. Mejor Dios lo resume, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, se acabó. Así de sencillo. ¿Sí o no? Resumido, todo el mundo. Pero en Isaías capítulo 53, aquí está la profecía. Aquí está el propósito por el cual Jesús tenía que ser sentenciado a muerte. El versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, en el versículo 6, si alguien dice, pastor, yo quiero una promesa especial para mí. Ahí está, ¿no? ¿No dice que todos nos descarriamos? ¿Sí o no? Todos nos descarriamos, como Pablo dice, yo también, ¿no? Soy pecador, ¿no? De los cuales soy el primero de todos. O sea, también Pablo andaba descarriado, ¿cierto? Pero ¿qué dice después? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros cometimos el pecado y nos descarriamos, pero Jehová, o sea, Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿el pecado está en nosotros o está en Jesucristo? ¿Quién lo puso? ¿Yo lo puse o Dios lo puso? Entonces, si Dios puso el pecado en Jesucristo, ¿está en Jesucristo o no está en Jesucristo? ¿Y nosotros qué pensamos? No, el pecado está en mí. ¿Sí? Y en México muchos se confiesan por mi culpa y por mi grande culpa, ¿no? ¿Sí? Aquí no hacen así. Por mi culpa y por mi grande culpa, ¿no? Pero Dios dice, por tu culpa o por la culpa o sea, por el pecado fue puesto en Jesucristo. Pero la gente dice, por mi culpa, por mi grande culpa, y lo demás ya saben, ¿no? Pero dice, Jehová cargó en él. O sea, fíjense, ¿quién cargó en él? Jehová puso el pecado en Jesucristo. Entonces nosotros pensamos que el pecado está en mí,
Cuando Dios lo puso en Jesucristo, entonces ¿en quién está? ¿Está en mí o está en Él? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el pecado de ustedes está en ustedes o está en Jesucristo? Entonces, ¿Jesucristo es pecador o no es pecador? ¿No es pecador? Sí es pecador, pero no por su pecado de Él, sino por el nuestro. ¿Cierto? Entonces, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Entonces Pilato, Herodes, nadie lo ve como pecador, pero sin embargo dice, muérase. ¿Eso era por qué? ¿Por Herodes? ¿Por Judas que lo entregó? ¿O porque Jehová cargó en él? Esto es una voluntad más arriba de Herodes, Pilato, de Judas que lo entrega, de todo. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios puso en Jesucristo el pecado, de todos nosotros Jesucristo lo tiene, entonces ¿cuál es la sentencia? ¿Quién debe de recibir la sentencia? ¿El que tiene pecado o el que no tiene pecado? Dios es justo y es juez, entonces si puso en Jesús el pecado y la paga del pecado es la muerte, entonces Jesús tenía que morir en la cruz. Eso es un decreto de Dios, no es un decreto nuestro, no es que si nosotros nos confesamos o que si le pedimos perdón a Dios o que si hacemos esto, no, dice Dios, Jehová cargó en él el pecado. ¿Nos está pidiendo permiso? ¿Nos está pidiendo autorización? No, ¿cuántos pecados ustedes hicieron? Los que hicieron, los hicieron a diestra y a siniestra, dice, nos descarriamos, cada quien se apartó por su camino, pero Dios no tomó en cuenta nuestro pecado, sino lo puso en Jesucristo. ¿Y cuál fue el veredicto de Dios? Jesús muere en la cruz. Entonces Jesús, ¿qué dice? Padre, aparta de mí esta copa, si fuera posible, ¿no? Dice que en Getsemaní, ¿qué hacía Jesús? Sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque iba a ser sacrificado. ¿Y Jesús qué decía? Padre, si es posible. Pero Dios dijo que era posible o no era posible. No era posible. Porque en Jesús estaba puesto, ¿qué cosa? El pecado. Eso fue la sentencia de Dios. Por eso Dios no libró a Jesús de la muerte. Porque si Jesús libra a Jesús de la muerte, entonces todos los seres humanos irían al infierno. Amén. Entonces, ¿cuál es el último, lo que Jesús dijo antes de morir? ¿Cuál fue sus últimas palabras? Fíjense. Esto va sellando que nosotros a través de la obra de Jesucristo, San Juan capítulo 19, el versículo 30, San Juan 19, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Antes de morir Jesús, antes de expirar sus últimas palabras, lo último que dijo antes de morir, antes de agonizar Jesús, antes de expirar, dijo, consumado es. ¿Qué es consumado? La paga del pecado. Entonces, bajo esta palabra de Dios, ¿nosotros tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿Qué somos ante Dios? ¿Somos justos o somos pecadores? Alguno dice, pecador redimido. No, no existe pecador redimido. O soy pecador justificado. No existe pecador justificado. Porque si Jesucristo limpió el pecado, ¿está limpio o no está limpio? ¿Entonces puede ser pecador justificado? No. Muchos mezclan y adulteran la palabra de Dios con sus teorías, con sus doctrinas. Sí, los teólogos pueden decir, bueno, pecamos, cierto, Jesús pagó por nuestro pecado, bueno, entonces pecamos y Jesús murió, creemos en ambas cosas, pero bueno, entonces somos pecadores justificados. O dicen, somos posesionalmente justos. Entonces, ¿Dios posesionalmente pagó el pecado? ¿Lo pagó pero posesionalmente? Lo pagué, pero de todos modos me la debes. ¿Eso es la justicia de Dios? ¿Un Dios justo y recto es así? Si pagó el pecado, está pagado. Si te dice que estás justo, eres justo. Si te dice que eres limpio, es limpio. Porque dice, Jehová cargó el pecado. ¿Esa es la verdad o no? Entonces, ¿ustedes creen que Jehová cargó en él el pecado? ¿Sí o no? ¿Lo creen? ¿Que Jesús cargó el pecado de todos nosotros? Entonces, ¿en nosotros está el pecado? No. La sentencia es la muerte y Jesucristo murió. ¿Con qué murió? Murió con el pecado. Por eso vamos a ver que Colosenses ya nos confirma esto de una manera más
detallada en el libro de Colosenses. Fíjense, Colosenses afirma esto en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Sí, ya en el Antiguo Testamento estaba profetizado sobre la muerte de Jesús. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere, Pablo les escribe diferentes iglesias cuál era el propósito de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús cumplió? Aunque Jesús dijo consumado es, pero Pablo lo desglosa de manera precisa en el libro de Colosenses. 2, versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, dice, perdonando todos los pecados. ¿Perdonando cuántos pecados? Sí, algunos si dijeran, es que Jesús pagó el pecado original y el demás tenemos que pagarlo nosotros. O algunas veces, algunos dicen, bueno, tú aceptas a Jesús y eres salvo, pero de aquí en adelante ya no debes de cometer pecado y tú te debes de responsabilizar por los pecados del futuro. Es una mentira. Es una doctrina falsa, no es cierto. Aquí dice perdonó todos los pecados. Cuando habla todos los pecados, significa pasados, presentes, sí. Porque Jesús no se presentó en un tabernáculo hecho de manos de hombres, dice el libro de Hebreos, sino con su propia sangre en la eternidad, en el cielo, se presentó con su propia sangre para expiar los pecados de toda la humanidad por la eternidad, pasado, presente y futuro. Porque nosotros vivimos en el tiempo, pasado, presente y futuro, ayer, hoy y mañana. Ayer fue pasado, hoy es presente y mañana es ¿qué? Ayer cometimos pecado, hoy cometimos pecado y mañana también cometeremos pecado, ¿sí o no? Hasta que muramos. Si alguno piensa, ya cuando yo sea grande ya no voy a tener deseos de la carne. Mi mamá murió y mi papá tenía más de 90 años. Después de que mi mamá falleció, mi papá se quería casar. Dije, ay papá, mi hermana la mayor decía, ay papá, tú ya tienes que prepararte para ya irte, ¿no? O sea, ¿qué andas pensando todavía en casarte? Pero en serio, que mi papá a esa edad se quería casar, ¿no? Dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que a esa edad quiere casarse, no? O sea, el hombre tiene deseo hasta su último momento de su vida, porque es carne, ¿cierto? Y la carne, ¿desde cuándo es maldita? Desde que nace hasta cuándo. O sea, si ustedes quieren dejar de pecar, pues nada más dense un balazo y ya dejan de pecar. Pastor, ya quiero dejar de pecar. Bueno, pues ten un revólver y ¿quieres dejar de pecar? Entonces, date un balazo. Es la única manera que vas a dejar de pecar. Por eso Dios sabía que no podíamos dejar de pecar, por eso dice Jehová cargó en quién. Si Dios dijera, bueno, ya no pecas, entonces ¿para qué lo pone en Jesucristo? Pero nosotros, ¿qué pensamos? Ser justo es no pecar. No, ser justo es creer que Jesús en su cuerpo, en su cuerpo, Jehová cargó en el pecado, pero esto se refiere pasado, presente y ¿qué? Si yo creo que Jesús pagó el pecado del pasado, pero no el presente y el futuro, entonces, ¿soy salvo o no soy salvo? No es salvo, ¿por qué? Porque si paga del pasado, pero no paga del presente y del futuro, entonces no es una salvación. ¿Me hago entender? Por eso aquí dice, perdonando, fíjense, vean bien, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué quiere decir que algún pecado Jesús no perdonó? Si dijera, excepto algunos pecados. Hay un pecado que no se perdona, dice, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer. San Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No el pecado como nosotros transgredimos o el pecado que nosotros conocemos, sino el pecado de que aún Jesús derramó su sangre y yo digo, soy pecador, significa estoy haciendo inmunda la sangre de Jesucristo. Si ya me dice que soy perdonado, entonces soy perdonado. Amén. Dice todos los pecados. Y en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Jesús dijo, consumado es, anulando el acta, o sea, los mandamientos, todo lo que era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
En el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Triunfó sobre el pecado? Sí. ¿Triunfó sobre las potestades? Sí. ¿Anuló el acta de los decretos? También. He dado a veces algunas conferencias a adictos, ¿no?, a las drogas. Ay, pastor, yo creo que Jesús se llevó el vicio de la marihuana, pero no el de la piedra, dice, ¿no? ¿Cómo que el de la marihuana sí, el de la piedra no? Pues para Dios es lo mismo marihuana y piedra y lo que sea, todo lo que le pongas ahí es lo mismo. Ah, pero yo creo que me quitó ese vicio, pero este del cigarro no. Por eso nosotros decimos un dicho en México: sales de Guatemala y entras a Guatepeor, ¿no? O sea, sales de un vicio pero te metes en otro. Algunos salen del alcohol pero se meten en el cigarro porque para calmar su ansiedad fuman y fuman y fuman. Es que quitó esto pero esto no lo quitó. Eso está engañado. Pastor, es que Jesús sí quitó la marihuana pero no la piedra. Le digo, no, marihuana, piedra y todo junto. Todo fue crucificado. Algunos por eso piensan así y caen en ese engaño y siguen cometiendo errores, faltas. ¿Por qué? Porque creen en sus pensamientos. Aquí dice, Jesús perdonó todos los pecados y Jesús clavó toda la potestad de las tinieblas, todo triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Yo un día iba con un compañero en el seminario, iba caminando y había un terreno, ¿sí? No sé, aquí le llaman solar o es terreno también. ¿Terreno? Sí, es que cada país luego tiene sus lenguajes, ¿de qué está hablando, no? Algunas cosas. Entonces había unos perros feroces, ¿no? De esos bulldog, de esos rottweiler, ¿no? Y a mí me dan miedo los perros, ¿no? Cuando yo veo un perro yo me escondo porque... Pero esos perros estaban en ese terreno y nosotros íbamos caminando. Pero esos perros se nos aventaban, ¿no? Pero, ¿saben? No nos podían morder. Había una malla, ¿sí? Entonces los perros se nos aventaban. Y yo le decía, ay, qué perrito, ¿no? Qué perrito, sí. No me puede hacer nada, ¿no? Porque se nos aventaba, pero había una malla que los detenía. Entonces nosotros podemos caminar así. Y los perros nos quieren aventar y nos querían arañar y todo. Y nosotros, ay, qué perrito, ¿no? ¿Por qué? Yo podía caminar así sin miedo porque hay una malla, ¿sí? Aunque ese perro se me avienta y me quiere morder, pero se estrella en la malla y nosotros caminamos campantemente, ¿sí? No sé, como los pitufos, y el perrito, y nosotros, me pareció ver un lindo gatito, ¿no? No pasa nada porque hay una... Así Satanás nos puede querer atacar, pero hay una malla que dice, la sangre de Cristo limpió tus pecados. ¿Sí? ¿Quién tiene temor del pecado? El que no conoce la sangre de Cristo. Nosotros ya podemos pasar libremente. ¿Por qué? Porque hay una malla. Si estuvieran solamente los perros, no, nos corretean, pero hay una malla, no pasa nada. Entonces los perros ladre y ladre queriendo aventársenos y no nos pueden hacer nada. Así, cuando alguien cree en la obra de Cristo que pagó por sus pecados, la condenación no puede acusarlo, no puede molestarlo, porque él está creyendo en la obra de Cristo. Por eso, ¿qué está diciendo la palabra? Jehová cargó en él. Entonces, cuando Jehová puso en él el pecado, significa, ¿está en nosotros o está en Jesucristo? Entonces, cuando pensamos, está en mí, significa que creo en mí y por eso las personas tratan de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque quieren por sus méritos o por sus sacrificios hacer la vida de fe y eso es una vida religiosa nada más. Es una vida falsa, es una vida hipócrita. No es así, ¿sí? La vida de fe es creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Consumado es. ¿Qué es consumado es? Está todo pagado, ¿cierto? ¿Ustedes creen que su pecado entonces ya fue pagado? ¿Todo su pecado? ¿Pasado, presente y futuro?
¿O alguno queda pendiente? A ver, ¿quién cree? Yo creo que Jesucristo pagó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo creo. ¿Todos creen? ¿Algunos de ustedes no creen? ¿Todavía tienen pecado o ya no tienen pecado? Ya está pagado. Amén. Gloria a Dios. Así está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres de ¿qué? Del pecado, libres del juicio, libres de la condenación. Somos libres, somos justos, somos perfectos, no por nuestros méritos, solamente por la obra de Jesucristo. No tenemos que hacer nada por nosotros más que creer. Ya está hecho, consumado es, ya está pagado. ¿Sí? Entonces, si Jesús limpió el pecado, nosotros no necesitamos todavía limpiarlo, lo que ya está limpio. Y vamos a ver para terminar en Isaías capítulo 40. En el Antiguo Testamento, Isaías es el libro o la profecía que más habla sobre esta obra redentora de Jesús. Isaías capítulo 40. Por eso en todo Antiguo y Nuevo Testamento nos está hablando el mismo tema. Por eso Martín Lutero llegó a afirmar una frase, dice, la Biblia, así dijo textualmente, la Biblia toda está teñida de sangre, de rojo, dice. Por todas partes nos está hablando de un mismo tema. ¿Qué cosa es? El sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Isaías capítulo 40, 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer? Isaías 40, 1 y 2. Isaías capítulo 40, versículo 1 y versículo 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así es, dice, pidan perdón, arrepiéntanse, confiésense, o dice, consolaos. ¿Por qué dice consolaos? Porque ya está hecho, ¿sí? Si Dios nos estuviera acusando porque nosotros cometimos pecado, entonces significa que para Dios no está perdonado el pecado, pero si Dios nos dice consolaos, ¿por qué nos dice consolaos? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Aquí pongan su nombre, en lugar de Jerusalén pongan su nombre, ¿no? Hablad al corazón de Javier, de José, de Juan, de Pedro. ¿Qué dice? Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cuánto recibió, dice? Doble. No es que Jesús pagó, apenas pudo pagar el pecado, sino pagó el doble de nuestros pecados. Por eso, al ver Dios a Jesús agonizando y dando su vida en la cruz, Dios cómo podría decirnos a nosotros pecadores. Si su Hijo mismo fue crucificado y si Jesús pagó una vez el pecado, ¿necesita volver a pagar otra vez? Una sola vez es suficiente. Si cometemos pecado mañana pasado, ¿otra vez Jesús tiene que morir? ¿O también ya está perdonado? No estoy diciendo que nosotros por esas vivamos cometiendo pecado lo que queramos, ¿verdad? No estoy hablando de eso, porque mucha gente dice, bueno, entonces tú dices que ya Jesús perdonó mi pecado, entonces voy a cometer los pecados que quiera, al fin que ya me perdonó. No estamos, esa persona no está entendiendo. Si está limpio, ya está limpio. Cuando Jesús dijo al hombre que estaba en la cruz, Él dijo, nosotros a la verdad merecemos este castigo más el que mal hizo. Y Jesús, ¿qué le dijo cuando Él le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, ese malhechor, ¿qué buena obra hizo para recibir la bendición? Ninguna. Ni siquiera se bautizó, porque algunos dicen, bueno, si no te bautizas no puedes ser salvo. Entonces, ¿él se bautizó o no se bautizó? No se bautizó. Porque la paga del pecado es el bautismo, o la paga del pecado es la muerte. O sea, no confundamos una cosa con la otra, porque la Biblia no confunde jamás. La Biblia es el libro más claro.
que existe, no te confunde, sino te está diciendo la verdad que nos hace libres. Amén. Entonces aquí dice, consolaos, no dice pidan perdón, arrepiéntanse, confiésense, hagan estos, ¿no? Sino dice consolaos, ¿por qué? Porque ya está pagado, ya está hecho. Entonces, ¿debemos de estar con culpa, con condenación? ¿O debemos estar con consuelo? Dice, gracias a Dios. Gracias que mi pecado fue perdonado. Gracias que Jesús limpió mi pecado. Gracias porque yo iba a ir al infierno. Gracias porque yo estaba condenado, porque yo era un miserable. Por eso Pablo dijo así, palabra fiel y digna, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque Pablo se puso en ese lugar. Yo merecía también ser condenado. Pero Cristo vino a salvarnos y yo soy el primero que Jesús salvó. ¿Cierto? Entonces él ya no dice de lo que él era judío, hebreo de hebreo, sino dice un pecador al cual Jesús salvó. ¿Cierto? Así es el testimonio de alguien que ha recibido la salvación. ¿Qué es lo que dice? Yo merecía la muerte. ¿Sí? Yo merecía la condenación, yo merecía el juicio de Dios, pero Jesús murió en mi lugar. Entonces él da testimonio de la obra de Cristo, está agradecido. No significa, bueno, Jesús perdonó tus pecados, entonces ve y peca todo lo que tú quieras. No es así, ¿verdad? Entonces yo iba a la iglesia por varios años, por 3 años, y yo tenía mucha condenación y mucha culpa, mucha dolor, amargura. Entonces yo iba a la iglesia por decir ya, y bueno, yo estoy consciente de que me voy a ir al infierno, pero al menos que no me vaya en lo profundo del infierno, ¿sí? Entonces yo pensaba, al menos que Dios me permita en un área VIP, ¿no?, del infierno. Al menos que si me esfuerzo un poquito por no pecar tanto, Dios me vaya a mandar al infierno más profundo, sino en un área VIP. Porque yo estaba seguro que era un hombre depravado, perverso y vil, abominable. Y yo decía, ¿dónde cabe tanta maldad en mi corazón? Tanta depravación, no entendía yo. Entonces, ¿para qué iba a la iglesia? Solamente para que un poquito me sintiera que no me mandara Dios al infierno tan profundo, sino en un área VIP, ¿no? Pero no existe área VIP en el infierno, porque Jesús vino para pagar por mis pecados, ¿no? Esto es lo que anunciamos, palabra fiel y digna, que Jesucristo vino a salvar a quienes, a los buenos, a los descendientes de Abraham, a los perfectos o a los pecadores. ¿Qué cosa éramos nosotros? Pecadores, ¿no? Perversos, terribles, chukis, ¿no? Malvados, ¿sí? Llenos de pura maldad, ¿cierto? Pero Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Perdonó todos nuestros pecados, consolaos, pueblo mío. Entonces, ¿podemos decir que somos pecadores? En ninguna manera. Si alguien recibe la salvación, perdona su pecado, él ya no es pecador, sino él es justo, santo, perfecto. Amén. Pues yo espero que esta palabra ustedes puedan compartir este evangelio, compartir aquí en Cochabamba, en Bolivia, a todas las personas que ustedes conozcan, compártanles el evangelio, ¿no? Que Cristo murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Conociendo la verdad nos hace libres. Ya Satanás no puede acusarnos, ya Satanás no puede decir, mira, tú pecaste, eres pecador. No, sí, cometí pecado, pero Jesucristo pagó mi pecado. ¿Cierto? Entonces Satanás ya no puede acusarnos, ya no puede condenarnos, ya no puede decir que somos pecadores. Sí cometemos errores, faltas porque somos humanos, ¿verdad? Pero no significa que por eso somos pecadores. Bueno, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que nos ha dado del seminario bíblico aquí en Cochabamba, Señor, aquí en Bolivia. Realmente la promesa es hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Padre, aunque somos tan débiles, tan defectuosos, tan faltos, Señor, pero usted cumple su propósito en nuestra vida. Y usted nos ha guiado, Señor, hasta este momento, hasta este lugar, para que compartamos su palabra, Señor. Su palabra es la verdad que nos hace libres.
Mucha gente no conoce esta verdad y sigue todavía esclavo, Señor, del pecado, sigue esclavo de la religión, de la religiosidad, sigue esclavo de la ley, Señor, sigue esclavo de muchas leyes y tradiciones y costumbres, pero realmente lo único que nos hace libres es conocer la obra de Cristo, y eso es lo que queremos compartir. Y usted nos está permitiendo este seminario aquí en Bolivia, Señor, para compartir la palabra de Dios, la verdad. Vemos que trabaja, Señor, fuertemente, y que nosotros podemos tener una vida, Señor, como dice, consolaos, consolaos, que estamos en consuelo, Señor, porque vemos a Cristo crucificado, no vemos lo que nosotros cometemos, nuestros errores, nuestras faltas, sino vemos la obra en la cruz. Y por esa obra, Señor, nosotros podemos tener confianza, podemos tener fe, tenemos esperanza. Y realmente usted ha prometido, Señor, que creyendo en Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y así creemos que nuestra familia también va a creer en esta palabra, aunque aún la situación parece que no es así, Señor, pero su palabra se cumple y usted está cumpliendo su propósito, Señor, también en nuestras vidas, también en este lugar. Bendice, Señor, a los evangelistas de aquí de Cochabamba, los hermanos, que todos puedan trabajar con un mismo sentir, un mismo corazón, Señor, puedan edificar la iglesia, este salón de culto, puedan ver esa promesa tan grande, Señor, que usted va a llenar este lugar, va a traer a muchas almas para que conozcan el Evangelio. Y esto, señores, realmente es una bendición, porque no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo, no es por nuestros méritos, sino por el de Jesucristo. Y por eso nosotros, Señor, avanzamos anunciando su palabra. Padre, usted trabaje grandemente aquí en Cochabamba, Señor, en todos los hermanos, para que vivan, Señor, no viendo a sí mismos, sino la obra de Cristo, y anuncien valientemente el Evangelio, sirvan al Evangelio, Señor, con gozo, con agradecimiento y con testimonio de la obra de Cristo, Señor. Que nadie viva haciendo por su obra, por su mérito, sino teniendo presente que es la gracia de Dios. Y así usted bendice grandemente los hermanos en Cochabamba, y la iglesia se fortalezca, Señor, en la fe, y avance, Señor, con el Evangelio. Damos gracias por este tiempo que nos dio de seminario bíblico, también en el régimen penitenciario, Señor, escuchando la palabra, algunos directivos, especialmente le pido por Estrella, Señor, que es la encargada, para que ella también pueda recibir el Evangelio, Señor, también ella pueda conocer tu obra, y que el Evangelio llegue a las autoridades, llegue a todos los niveles de la sociedad, gobierno, en todas partes, Señor, sea conocida tu palabra. Le damos gracias y todo lo dejamos en sus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Los invito a que vayan a México, ¿sí? Vamos a tener retiro con el pastor Oxopar y CLF en marzo, ¿sí? Aquí con el evangelista Rubén les mandamos la información y los espero allá en México. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias al siervo de Dios que nos visitó desde México, y quedamos todos, yo pienso que consolados. Amén, hermanos, consolados. En esa palabra yo estaba meditando cómo Dios dijo, consolaos, porque había perdonado toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades. Porque si no hubiera perdonado, Dios tenía que haber dicho, seguid, lamentaos, lamentaos. Pero, última palabra, consolaos. Estoy feliz, contento. Somos libres por la obra de Jesucristo. Gracias al siervo de Dios, pastor. Y ahora también, para terminar, un recuerdo, ¿ya? Una foto. Aquí vamos a ubicarnos. Algunos hermanos de atrás llenen ese espacio.